Hoy tenemos con nosotros para conversar a una persona que creo que nos va a echar un cuento importante que lo conozcamos los colombianos. Es el general Eduardo Herrera Berbel y él recién ha publicado un libro que vale la pena conocerlo. Ese libro se llama Un proceso de paz inútil, diarios de la negociación del gobierno colombiano con el ELN 2013-2020. El general conoce el proceso, vivió el proceso, padeció el proceso, le apostó al proceso y de ahí sacó una experiencia muy valiosa, que es la que él nos está transmitiendo en el libro y sobre la cual yo quisiera que hoy conversáramos rápidamente, general. Muchas gracias por aceptar la invitación y entremos directamente en materia. ¿Usted considera que todavía en este momento hay posibilidades de que haya un acuerdo serio, no una botadera de corriente con el ELN? Con el ELN se iniciaron unos acercamientos o tanteos entre el 2012 y 2013. De ese resultado de esos emisarios aparece un acta firmado en La Guaira, Venezuela, en marzo del 2013, donde el ELN se compromete y el gobierno a abrir una fase exploratoria y a buscar una hoja de ruta para la terminación del conflicto. Mire lo que firmaron, una hoja de ruta para la terminación del conflicto. Luego, en el 2013, noviembre, este servidor ya aparece en escena, aparecen los encuentros preparatorios y asisto a 3 encuentros preparatorios en Caracas y en Barinas, Venezuela. De eso sale algo, si lo podemos hablar más adelante, que fue la gran dificultad que tuvimos, porque el ELN quería que Venezuela fuera la sede, como haciendo el símil de La Habana, Cuba, para las FARC. De ahí al fin nos pusimos de acuerdo y abrimos la fase exploratoria confidencial en Otavalo, Ecuador, en enero del 2014. Pero quiero contarles, mire, fueron 28 meses, 22 días para llegar a ese acuerdo de diálogos del 2016. Una eternidad. Tuvimos más de 100 reuniones, más de 1000 horas sentados en mesa en discusión, más de 1000 horas. Yo creo que toda esa retórica revolucionaria del ELN todavía me da cierto recuerdo en la cabeza y en el oído de tanta discurso revolucionario y retórica revolucionaria. Pero que era carreta. Ellos llegan con una idea de buscar retrotraer su ideario revolucionario al 64, la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, y entonces quieren volver a traer acá el manifiesto de Simacota. Y entonces comienzan con toda esa historia de su alzamiento armado, en fin. Llegamos a ese acuerdo el 30 de marzo, pero no se puso en ejecución enseguida. Aquí hay unos hechos que es muy importante que se conozcan, y fue que el presidente Santos, el mismo día que firmamos, les dijo deben suspender el secuestro y deben liberar todos los secuestrados. Y ellos dijeron no. Duramos hasta febrero del 2017 en esa decisión para que el ELN liberara al exgobernador Odín Sánchez y a otros secuestrados. O sea, imagínese usted cuánto tiempo se perdió para poder adelantar y desarrollar ese acuerdo. Pero algunas cositas por los lados. Terminamos el 30 de marzo y era junio y el presidente Santos no nos había citado a su despacho a mirar qué estaba pasando con el acuerdo que acabamos de firmar. 3 meses. Entonces fui y le pedí, ahí como entre dos aguas, ni para un lado ni para el otro. ¿Qué hacemos? Entonces, por sugerencia de quien les habla, le pedí una cita, una audiencia al señor presidente y fui. Y ahí me entero por primera vez que hay una tercería trabajando bajo la dirección de José Noé Ríos. Y le dejo solamente ese paréntesis que más adelante podemos tocar. Desde ahí comenzó José Noé Ríos a buscar, tratar de introducir en esta negociación un modelo de terceros, era una mesa paralela.
El acuerdo terminó y encuentra uno que quedó a merced de su suerte. Así es de triste, Juan Manuel, a merced de su suerte. Quedó Expósito, quedó ahí para que Expósito, lo porque en ese recogiera. momento coincidía con La Habana, donde se estaba cerrando el cese al fuego con las FARC, y eso pues indudablemente, y debo reconocerlo, tenía una prioridad superior a lo que se podía estar dando en este proceso. Quedó en la orfandad ese acuerdo. A su destino final. Sí, termine tranquilo. Y con pocos validadores y dolientes que lo defendieran. Eso lo aprovechó y con esto cierra muy bien el ELN para acomodarlo a sus intereses durante ese espacio donde no hubo pues una presencia de la delegación del gobierno. Cuénteme, esas demoras, esa lentitud del ELN, ese ponerle obstáculos a cualquier tema que se fuera a acordar, aparece como si él estuviera comprando tiempo, como si él estuviera aplazando una decisión, o como si él estuviera aprovechando ese escenario que le daba la negociación. ¿Usted qué considera que era lo que lo movía a él a no dar el paso, a siempre buscar aplazar, prolongar, demorar, enredar? ¿Cuál era ahí su verdadero propósito? Que parece que por lo menos en un plazo razonable el propósito no era poder llegar a la formalización de un acuerdo, ¿no? Es un buen punto, Juan Manuel. Mire, una delegación del ELN que llega con un mandato de solo explorar la voluntad del gobierno, no llega a una mesa de negociación con una decisión tomada de poner fin al alzamiento armado y de poner fin a esa actividad de buscar la toma del poder político por la vía armada. Sí. Pero ya después de mirar ese desarrollo, escúchame, Sí. después de mirar ese desarrollo también comienzo a apreciar que el espejo de La Habana tenía mucha incidencia, o sea, el proceso de La Habana de las FARC tenía mucha incidencia porque querían buscar un distanciamiento y querían buscar una identidad propia con un proceso autónomo. Ajá. Que no aparecieran como a remolque de lo que estaba sucediendo en La Habana. Que pudieran Así es, decir, ellos... este es nuestro proceso. De La Habana es el proceso de las FARC, pero este es el nuestro. Era un poco en esa lógica, ¿no? No dejarse absorber por el proceso en marcha y decir, no, pues ustedes simplemente firmamos acá un adendo y salimos del asunto. Ellos querían su negociación. No, ellos que querían y quieren una negociación autónoma con identidad propia. No quieren un contrato de adhesión. No quieren un contrato de adhesión a los acuerdos de La Habana. Miren, nosotros llegamos allá con una tesis o una premisa. Lo que se haga en Cuba y en Quito son unos logros de la insurgencia colombiana como un todo. No nos comieron cuento. Sí. Ninguno. Allá ellos y acá nosotros. Allá ellos y nosotros acá. Nosotros juntos, acá vamos a tener... Juntos, pero no revueltos, más o menos. Así es. Así es, ese es el planteamiento. Pero general, cuénteme, ellos quemando ese tiempo, ellos qué estaban esperando. Ellos simplemente era una manera de hacer presencia, de salir en la prensa, de convocar gente que estaban buscando. Porque entre otras, una cuestión que me llamó la atención, un detallito en su libro, esto no lo llamaron mesa de negociación, sino mesa de conversación. Era para conversar hasta cuándo, conversar con qué límite, eso nunca se pudo tener claro. No, límites en las conversaciones no había. Tan es así que le comenté, nos gastamos 28 meses para el acuerdo. Claro, Dios mío. Es una cantidad de tiempo muy fuerte, años, muy grande. 2 años y medio. El ELN quería explorar, quería mirar cómo se iba desarrollando también el proceso de La Habana. Tenía un mandato muy limitado, que no les daba mayores márgenes de acción. Quería ir fortaleciendo su cohesión interna para buscar tener mayor representatividad y mayor acogida de estos acuerdos. Pero para mí lo más delicado, en el sentido más importante, ¿por qué el ELN no dio ese paso? Porque el ELN no tenía clara cuál era su visión
para hacer tránsito a la civilidad sin fusil al hombro y sin mochila a las espaldas. Entonces, sí. No, y sigue, general, finalmente, perdón. que el ELN no había tomado una decisión definitiva de poner al alzamiento armado fin, y todavía la opción de la guerra estaba vigente. Entonces, Ajá. Entonces esto fue como un globo de ensayo, como a ver qué pasa, como a ver cómo reacciona el gobierno, como ver hasta dónde el gobierno está dispuesto a transar, a ceder, a acordar. Era más eso que buscar realmente una negociación. no era un globo de ensayo, Sí. era una negociación que estaba claramente definida, de acuerdo a mi percepción, que no se iba a firmar un acuerdo definitivo con la administración Santos, pero que sí iban a generarse unas condiciones para hacer tránsito a la nueva administración, lo que tampoco se dio. ¿Pero usted cree que el ELN creía que eso podía ser así? ¿Qué impresión Creía, tenés ya con esta perspectiva del tiempo? porque era como un laboratorio también que ellos cumplían, un cese al fuego, un acuerdo humanitario, unas audiencias preparatorias, o sea, también era un laboratorio de ensayo para ver si podían generar unas condiciones que favorecieran sus intereses antes de hacer el tránsito a la nueva administración. Por ejemplo, que llevaran los fundamentos de la participación de la sociedad y un cese al fuego. Con eso el ELN hubiera quedado satisfecho con la administración Santos y entraba a la administración Duque con un cese al fuego y unos fundamentos de la participación de la sociedad. Bueno, ahí se encontró con un gobierno que pensaba diferente y eso no se pudo. Pero lo más delicado fue que el proceso no era políticamente irreversible, era un proceso que no se hacía atractivo para ninguna otra administración porque no tenía logros ni hechos concretos que mostrar más allá del acuerdo de diálogos, que es el único firmado por esta guerrilla en 55 años. Que entre otras, dice usted en el libro algo que pues, lo deja uno pensativo. Ese acuerdo de diálogo que fue laboriosamente trabajado, que lleva a que finalmente por una vez el ELN firme un documento con las FARC, se abre ya la negociación pública y lo dejan de lado. Es como si tuvieran una página en blanco para empezar a escribir. ¿Por qué sucedió eso? Porque es desconocer el avance que se había logrado y de alguna manera lograr que ese avance se consolidara en resultados. Pero no, ¿por qué? Nunca se quiso iniciar. El gobierno, No, ¿qué pasó ahí? ahí hay responsabilidad de los dos lados. Ajá. En el lado del ELN, que no quería iniciar de manera secuencial la agenda. Querían primero unas audiencias preparatorias que no estaban contempladas. Sí. Querían un cese al fuego que no estaba contemplado inicial, sino definitivo. Querían un programa de humanitario que no estaba contemplado. Querían aplicar la normatividad del DIH que no estaba contemplado. ¿Qué sucedió? Que nosotros cedimos eso que no estaba contemplado y lo que hicimos fue descalificar el acuerdo que tenía claramente definido un diseño. Claro. Aprovechada esas circunstancias, pues entonces se dio toda esa acción dilatoria porque no hubo de parte nuestra una exigencia clara de cumplir el diseño que fue pactado. Padre, le pisaron la cascarita que le extendió el ELN. Yo creo que yo la llamo en el libro, caímos nuevamente en la telaraña. Sí, señor. A mí me parece, Juan Manuel, que tras vez eso no se hace por mala fe, sino por el deseo de buscar unos resultados, de buscar acompasar un poco los dos procesos, que había un desfase muy grande en tiempos, y eso pues indudablemente también depende de las instrucciones que se reciban del alto gobierno. Pero todo esto, en vez de ayudar a avanzar, finalmente lo que estaba era entorpeciendo aún más una marcha que no acababa de decidirse. General, pues, hay una cuestión que está muy clara en su libro y que uno tenía porque ha sido además un planteamiento del ELN, y es que uno queda con la impresión con esos planteamientos, que así como el alma, el eje, el centro de gravedad de las FARC
era su componente militar, ¿sí? Y entonces por eso entonces FARC-EP, FARC, Ejército Popular. Uno por el lado del ELN siempre ha tenido la impresión que ellos le apostaban más, era a generar un gran movimiento de ciudadanía, de apoyo, y que fueran los ciudadanos los que empujaran esto y no las armas de las FARC. Estamos simplificando mucho la cuestión, porque ellos tienen como, uno a veces tenía la impresión de que el ELN tenía un alma más política que las FARC, y las FARC un alma más militar que el ELN. ¿Eso es una caricatura de la situación o hay elementos de verdad y de realidad en esa apreciación? No, hay mucho de verdad. El ELN busca ser un sujeto político activo, reivindicativo de las necesidades de los movimientos sociales. Así hay un cambio del cielo a la tierra. Un sujeto social activo, reivindicativo. El ELN quiere ser un facilitador de las reivindicaciones sociales y quiere que se escuche a la sociedad en la mesa de manera vinculante, lo cual no se puede hacer porque esa no es una mesa social, y todo el esfuerzo del ELN es buscar que sea vinculante para que el gobierno le responda a la sociedad. Ellos miran desde la barrera y si se cumple, entonces comienzan a pensar si dejan o no las armas. O sea, el ELN quiere negociar a través de la sociedad en una mesa, lo cual es muy imposible porque así tampoco fue pactado en marzo del 2016. Y creo que ningún proceso de negociación y de paz en el mundo ha funcionado así. Es decir, hagamos las reformas y después entregamos las armas. Era un poco el punto, que me imagino que fue de los puntos de choque con las FARC. ¿Ustedes cómo entregaron las armas antes de tener la negociación hecha? ¿Hay algo de lógica en eso? Sí, ellos tienen un tema muy claro y una premisa: acuerdo firmado, acuerdo implementado, pero eso no juega en una mesa, porque No. acuerdo firmado, acuerdo implementado conlleva, así no lo hayan expresado de esa manera, una veeduría armada del cumplimiento por parte del gobierno. Y era un imposible. Además, era una línea roja que nos había hecho y dado muy claramente el presidente Santos. Absolutamente. Y hay algo que no les gusta, le dije, muchachos, se levantó la mesa y para el monte otra vez, ¿no? Es que era el ancho de la seda, ¿sí? Es decir, para ganar por punta y punta, ¿sí? Militarmente no nos debilitamos, por el contrario, de pronto nos fortalecemos. Y en la negociación política, que avance a ver hasta dónde podemos llegar. Pero es que es imposible ganar en las dos mesas, que creo que era la pretensión de ellos. Sí, me parece muy comprensible la posición que asumió el gobierno del presidente Santos y que de alguna manera le da continuidad al presidente Duque. Yo no siento que frente al tema del ELN haya habido una modificación fundamental de un gobierno al otro gobierno, ¿o sí lo ha habido? No, hay una situación que es muy importante dejarla en clara, Juan Manuel, y es que a raíz del execrable atentado que hizo el ELN a la Escuela de Policía General Santander, ya los diálogos o conversaciones no se van a dar en el marco del conflicto, sino van a ser unos diálogos condicionados. Eso es un cambio de 180 grados. Y el presidente Duque ha dicho muy claramente que para darse esos diálogos tiene que suspenderse todas las sesiones criminales, liberar todos los secuestrados y suspender el secuestro. Ese escenario de diálogos condicionados no lo había tenido el ELN en una mesa con el presidente Santos, en la administración Santos, sino que fueron en el marco del conflicto. Entonces aquí hay un cambio que conlleva una gran decisión interna del ELN si da paso hacia unos diálogos condicionados. Y no dio el paso, ¿o sí? Hasta el momento no lo ha dado. No lo ha dado, sí. No lo ha dado Es que hasta el momento. ellos manejan unos Lo más tiempos anecdótico, geológicos. escúcheme, lo más anecdótico es que la mesa no hay una ruptura definitiva, está inactiva. La delegación del ELN permanece allá por la no posibilidad de traerlos por el desconocimiento del protocolo de seguridad. Están dadas las condiciones por parte del gobierno, la respuesta del ELN, todo se puede discutir en la mesa, pero la lucecita al final del túnel no está apagada. Ahí está en espera de que las dos partes pues
no estoy insinuando nada en ese sentido, pues den el paso que deben dar para que eso se concrete. La puerta de alguna manera no se cerró, pero nadie pasa el umbral, ¿no? No, no está trancada por dentro, pero nadie quiere Nadie moverse. quiere. Quiere moverse y Ahora, eso genera lo que usted está diciendo. Nadie quiere dar un paso hacia adelante para buscar reanudar o reactivar esa mesa. y daría la impresión de que ya este gobierno termina en ese mismo punto, ¿no? ¿Usted vería alguna posibilidad de que esto se reactive con el peligro de que sea una reactivación a final de gobierno? Ya se tuvo la experiencia, final de gobierno Santos, inicio gobierno Duque, y eso lo que hizo fue acabar de complicar una situación que estaba ya muy complicada y muy debilitada, ¿no? Iremos por En un estos, escenario semejante. en estos procesos uno no puede tener un no absoluto, pero sí hay una dificultad mayor y es el tiempo. Sí. Ya va el tercer año del presidente Duque, un cuarto año para iniciar un proceso con eventos electorales. Es supremamente complicado, pero no quiero decir ni cerrar esta ventana porque no me corresponde, Claro. sino que las partes tienen que analizar los tiempos y mirar si hay una posibilidad de reanudar esos diálogos, pero no se ve fácil. ¿Y qué podría de pronto estar esperando el ELN para volver a... Porque ellos mandan señales también, ¿cierto? Me da la impresión que han estado como muy silenciosos últimamente, por lo menos a la luz del conocimiento público. Uno nunca sabe tras de bambalinas que se pueda estar manejando. Pero usted piensa que del lado del ELN podría haber un interés de alguna manera tratar de volverle a dar fuerza a una expectativa de negociación. El ELN tiene un mandato dado por el Quinto Congreso, que es su instancia superior, de explorar una solución política. No quiere decir que va a entregar las armas, es explorar una solución política. Y ese no la han mandato no ha cambiado. sido cambiado. Ese ¿Eso es mandato está... de qué año es ese Congreso? Eso fue a finales del 2014. Perdón, sí, a finales del 2014. O sea, tienen un mandato para explorar una solución política. Y ese Explorar la voluntad. mandato Hasta con todo esto que ha donde yo pasado sepa, no no lo se han ha cambiado. cambiado. No se No ha se ha cambiado. cambiado. Luego ellos tienen esa disposición y lo expresan. Ahora, que acepten las condiciones es otra cosa, pero ellos tienen una disposición de su órgano máximo de dirección de explorar una solución política. Aquí se nos está desafortunadamente acabando el tiempo, pero hay un punto que yo sí no lo puedo dejar sin que usted lo aborde por lo menos. El ELN Venezuela. Pero me parece que hoy es mucho más fuerte esa ELN Venezuela que lo que pudo haber sido ELN Cuba, aunque pasa por ser la guerrilla castrista en América Latina, por lo menos en sus orígenes. Pero el chavismo y el ELN hoy están en una relación muy estrecha. ¿Cómo la ve usted, general? Juan Manuel, la paz con el ELN pasa hasta el momento por Maduro. ¿Por qué? Perfecto. No es porque Maduro sea el jefe del ELN, sino porque también hay unas lealtades de orden ideológico frente a la revolución y al socialismo bolivariano. Ahí hay una afinidad ideológica. Sí, señor. Entonces, eso tiene un peso bastante grande en una mesa de negociación. Entonces uno se preguntaba en la mesa y ahora desde estas distancias lo mira uno con mayor tranquilidad. ¿Cómo es posible una paz con el ELN cuando esta paz esté por encima de los intereses y afinidades ideológicas? Y el ELN, que son colombianos, pongan esa paz al servicio del bienestar del pueblo colombiano. Si la paz depende de santuarios, de lugares que tienen allá o no, de acuerdo a lo que se expresa por organismos de seguridad, indudablemente cada vez se hace más difícil. Venezuela tiene que, y cumple un papel muy importante, Juan Manuel, en lo que hace referencia a la paz por la influencia que tiene en esa lealtad ideológica del ELN a esos fundamentos del socialismo del siglo XXI. Hay un internacionalismo ahí de la revolución, si se quiere, y se ve tanto el ELN como Chávez como la vanguardia de la revolución socialista en América Latina.
Es decir, si yo entiendo bien en buena medida, las llaves de un proceso de negociación con el ELN se encuentran en este momento en Caracas. No solamente las llaves, sino que esto le impone al ELN buscar un mayor distanciamiento, a mi modo de ver, un mayor distanciamiento de todos los órdenes para generar credibilidad y legitimidad. Sé que no es una decisión fácil, pero nada es imposible cuando se quiere buscar un estadio final de convivencia y de paz entre los colombianos. O sea que estas dificultades entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano también impactan las dificultades para poder reabrir, restablecer, volver a darle dinámica a un proceso de negociación con el ELN. General, habría tanto más para hablar y es tan poquito el tiempo que me da pena decirle que uno se nos enfrió el tinto porque no hubo ni tiempo de tomarlo. Había tanto para hablar que yo me quedé con el tinto servido y creo que a usted le pasó lo mismo. Y dos, que tenemos que seguir hablando, y tres, que 1.000.000 de gracias. Creo que dio unas pistas, unas luces para que vayamos poco a poco desentrañando esa madeja compleja que es el ELN y el proceso eventual de negociación con ella. Muchas gracias de verdad, general.